Bueno, recordemos que estamos trabajando la pregunta how often, que es para decir con qué frecuencia, cada cuánto vas al cine, cada cuánto estudias inglés, cada cuánto vas al colegio, con qué frecuencia estudias, con qué frecuencia visitas a tus papás. Ese es el tipo de pregunta. ¿Qué es una W compuesta? How often. Decíamos que va la W compuesta, how often. Y luego, sin falta, debe ir el auxiliar porque esas son oraciones que están sin verbo to be. Recuerden que cuando no hay verbo to be utilizamos auxiliar. Puede ser el auxiliar do o el auxiliar das. ¿Qué hace que sea diferente? El sujeto. Era lo que nos pasaba en las oraciones que les di. Decía, I go swimming. Esta era la afirmativa. Entonces, ¿con qué frecuencia lo íbamos a hacer? Para esa primera yo les estaba dando que era un porcentaje, un 60%. Como era un 60%, completábamos con often. I often go swimming. A eso le hacíamos la pregunta, ¿con qué frecuencia? Entonces, how often. Como está con I, tengo que preguntar con you. Y el auxiliar para you, do. How often do you, verbo, go, swimming? Entonces, ¿con qué frecuencia tú vas a nadar? Entonces, él le está diciendo que un 60%, le está diciendo yo voy a menudo a nadar. Luego teníamos la siguiente oración que decía, I go to the cinema. Tenemos que hacer la pregunta. Entonces, how often está con I, se pregunta con you. Auxiliar para you, do. How often do you, verbo go de cinema. Entonces le estoy diciendo, ¿con qué frecuencia tú vas al cine? En esa de cinema, que es la número 2, les estaba dando el porcentaje de un 80% que corresponde a usually. Entonces la respuesta sería, preguntan con you, contesta con I usually go to the cinema. Yo usualmente voy al cinema. Recuerden que la palabra de frecuencia va después del sujeto. Seguía. Nos decía la siguiente. I have chicken for breakfast. I have chicken for breakfast. Y les estaba dando un porcentaje. La número 3 tenía en sus apuntes el 0%. El 0% equivale a nunca. Entonces yo iba a colocar aquí never. Va después del sujeto, ubicamos la frequency word. Ahora formulemos la pregunta. How often está con I, se pregunta con you. Auxiliar para you, do. How often do you have chicken for breakfast? Sin interrogación. ¿Listo? Seguimos. Vamos, the next es I brush my teeth. Listo. Entonces, pregunta, how often. ¿Con qué frecuencia? Está con I, se pregunta con you. Auxiliar para you, do. ¿Con qué frecuencia tú? Verbo, cepillar, brush. ¿Cepillas qué? Como está con my, se pasa a your porque el sujeto es you, el posesivo de you es your. Brush your teeth. Question mark. Ahora sí, ¿con qué frecuencia tú cepillas tus dientes? Vamos a responder. En esa, la número 4, les estaba diciendo el 100%. El 100% corresponde a always. Entonces, me preguntan con you, se contesta con I. Después del sujeto va la palabra de frecuencia. I always brush my teeth.
Seguimos. The next sentence. Nos dice, the next. I get up before 6 a.m. I get up before 6 a.m. Entonces, so, the frequency word, number 5, 40%, sometimes, I sometimes get up before 6 a.m. The question, how often? The silent is I. You. Auxiliary for you. Do. How often do you, the verb, get up? Before 6 a.m. Sometimes. The next, number 6. Number 6 says, I surf the internet. I surf the internet alone. The question, how often? Sujeto is I. You question you. Auxiliary for you, do. How often do you, the verb, surf the internet? Question mark. ¿Con qué frecuencia tú navegas en el internet? Entonces vamos a responder. Recuerden, I, después del sujeto va la frequency word. Nos están dando un porcentaje. El porcentaje que nos dan ahí es el 20%. Says, ready. I ready. The verb, surf the internet. Continue. Says, I go to bed. I, long line, go to bed. I go after midnight. The frequency word for this, number 7, is 100%, always, and you write always. It's correct, yes, because the frequency word is is after the subject, va después del sujeto la palabra de frecuencia. Ahora la question, how often? ¿Con qué frecuencia está con I? Se pregunta con do. ¿Con qué frecuencia do you go to bed after midnight? Le va a responder always, que es el 100%. Entonces, yo siempre voy a dormir después de la medianoche. Number 8. I go on holiday. I go on holiday. The question, how often? ¿Está con I? Preguntas con you. Auxiliar para you, do. Verbo, go on holiday. ¿Con qué frecuencia sales en los festivos? Entonces, esa es number 8. Y number 8 says 0%. Never. Responde I, frequency word, never go on holiday. Esta persona nunca sale en los festivos.
The next question says, number 9. I eat. I eat. I eat Japanese food. I eat Japanese food. This is number 9. The number 9, the percent is 40%. 40% is sometimes. So I sometimes eat Japanese food. The question, how often? I preguntan con you. Auxiliar para you. Do. How often do you eat Japanese food? Vayan corrigiendo, vayan mirando, vayan tomando sus apuntes, por favor. Es importante que miren por qué me quedó bien, por qué me quedó mal, el feedback de la clase. ¿Ya? Continue. Continue. We are going to continue. Number 10. I eat pizza. I eat pizza. This is number 10. Number 10. Use the number 10. 20%. Really. So, how often? Sakona preguntan con you. Auxiliar para you. Do. How often do you eat pizza? 20%. Really. Answer. I. Frequency word. I eat pizza. Number 11. Number 11 says, I take, 11 says, I take a shower. A shower or a bath. I take a shower or a bath. So, how often? I preguntan con you. Auxiliar para you. Do. How often do you take? You can select shower or bath. You can take, for example, shower. ¿Con qué frecuencia tú tomas una ducha? Entonces le va a decir, en el number 11 teníamos el percent, 60%, often. I often, frequency word, después del subject. I often take, verbo, a shower. Number 12. I line. Call my friends. I call my friends on the phone. And this is number 12. Number 12 is 40%. Sometimes. The question. Sometimes after the subject the frequency word. La palabra de frecuencia siempre la vamos a ubicar después del sujeto. ¿Por qué? Porque la oración no tiene verbo to be. Ahora vamos a preguntar, how often, ¿con qué frecuencia? How often. Está con I, se pregunta con you, auxiliar para you, do. How often do you call? Posesivo de you, your. No my. Your friends on the phone. ¿Con qué frecuencia tú llamas a tus amigos? Yo algunas veces llamo a mis amigos. ¿Listo? Bueno.
Number 12. Number 13. I use messaging. I use messaging apps such as Line. So the percent is number 13 is always 100%. So I always use messaging apps such as Line. How often? You auxiliary. How often do you use messaging apps such as Line? Number 13. And now number 14. I check my email. I check my email. So, question. How often do you check your email? ¿Con qué frecuencia chequeas tu correo electrónico? Va a contestar preguntan con you, se contesta con I. Frequency word for number 14 is 60%. Often. I often check my email. Con frecuencia chequeo mi correo. Seguimos mirando, nos hace falta solo una oración por corregir para que ustedes analicen sus respuestas, por favor, y tengan en cuenta lo que estamos trabajando. The last sentence says, I eat out. Yo como afuera. Y eso nos está dando un porcentaje de 0%. Entonces, how often? El sujeto está ahí, se pregunta con you. Auxiliar para you, do. How often do you, verbo, eat, out? ¿Con qué frecuencia comes afuera? Como preguntan con you, contesta con I, y le está diciendo que el 0%, never. Frequency word después del subject, I never. Verbo, eat, out. Yo nunca como afuera, este chico nunca va al restaurante. Y así les debió haber quedado sus ejercicios. Espero haber solventado cada una de sus inquietudes. Cualquier cosa nos comunicamos por el interno, por favor. Gracias.